El celular se resbaló de mis manos y cayó con un golpe seco al piso. La pantalla todavía mostraba la foto. Mi hija, Esperanza, vestida de novia, sonriendo junto a un hombre que apenas conocía. Esperanza. ¿Te casaste? Sí, ma. Ayer. Del otro lado, se escuchaban los ruidos de la calle. Autos, pasos, voces. Todo menos emoción. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me invitaste? Fue algo chiquito, ma. Solo familia. Esa palabra retumbó en mi cabeza. Familia. Tomé el celular, miré esa sonrisa congelada en la pantalla y entendí que quizá me había convertido en un detalle fuera del cuadro. Borré la foto y en el silencio que quedó se formó una pregunta que hasta hoy no he podido responder. ¿Qué hace una madre cuando deja de ser familia? Soy María Guadalupe Hernández y durante 67 años creí que la familia era todo. Crié a mi hija Esperanza sola después de que mi esposo José Luis partiera de esta vida. Trabajé en 2 casas de familia para pagar sus estudios. Guardé cada peso para que ella tuviera la boda de sus sueños. Siempre imaginé que estaría a su lado en el altar, sosteniendo su mano, viéndola realizar el mayor sueño de toda mujer. Pero el martes pasado, mientras tomaba mi café de la mañana y revisaba el celular, vi una foto en Facebook que lo cambió todo. Esperanza con vestido blanco, al lado de su esposo, Rafael García, teniendo como únicos acompañantes a los padres de él, don Manuel García y doña Carmen García. Mis ojos recorrieron cada detalle de esa imagen varias veces. Esperanza estaba radiante, sonriendo como nunca la había visto, y al fondo estaba escrito: nuestro día especial, familia completa. Familia completa sin mí. No hubo invitación, no hubo conversación, no hubo explicación. Descubrí que mi hija se casó de la misma forma que cualquier desconocido descubre noticias en Internet. Mi corazón se quebró por dentro de una forma que ni cuando José Luis partió de esta vida había sentido. Ahí, sentada en mi cocina de Guadalajara, con la taza temblando en mi mano, entendí que para Esperanza yo ya no existía más como madre, apenas como un recuerdo incómodo del pasado. Le marqué 3 veces ese día. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Envié mensajes preguntando si estaba todo bien, si necesitaba algo, fingiendo que no había visto nada. La respuesta llegó apenas al final de la tarde. Ma, estoy bien. Después platicamos. Después platicamos. Como si la boda de la propia hija fuera un asunto cualquiera que podría ser dejado para después. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo, me di cuenta de que había pasado la vida entera siendo madre de alguien que ya no me consideraba necesaria. Y en ese silencio de la madrugada, una nueva María Guadalupe comenzó a despertar dentro de mí. Durante los siguientes días, las memorias vinieron como olas del mar. Recordé cuando Esperanza tenía 5 años y se enfermó de pulmonía. Yo trabajaba de día limpiando la casa de la familia Rodríguez en Providencia y de noche cosía para la familia Morales en Zapopan. Durante 15 días no dormí más de 3 horas por noche, cuidándola, llevándola al doctor, comprando las medicinas caras. Cuando finalmente se recuperó, ella me abrazó y dijo: «Ma, cuando sea grande me voy a casar y usted va a ser la madrina más bonita del mundo». Esas palabras habían vivido en mi corazón durante más de 20 años. Recordé también cuando ella cumplió 15 años. Yo había estado ahorrando durante 2 años para hacerle una fiesta memorable. Vendí algunas joyas que tenía de mi matrimonio, trabajé fines de semana extras, me privé de cosas básicas. Rentamos el salón Los Arcos en la Colonia del Valle. Compré el vestido más bonito que encontré, contraté mariachi, preparé toda la comida tradicional. Ese día, Esperanza me dijo que yo era la mejor madre del mundo, que todo lo que había hecho por ella lo recordaría siempre. Los invitados comentaron que se notaba el amor en cada detalle de la celebración. También vinieron a mi mente los sacrificios del día a día, las mañanas que me levantaba a las 5 para prepararle el desayuno antes de que se fuera a la escuela, las tardes que pasaba ayudándola con las tareas, aunque yo no hubiera terminado la primaria. Las noches que me quedaba despierta esperándola cuando salía con las amigas, preocupándome por su seguridad. Los domingos que llevaba pozole a la casa de la abuela Dolores para que Esperanza pudiera pasar tiempo con la familia paterna.
Cuando ella entró a la universidad para estudiar administración de empresas, yo aumenté mis horas de trabajo. Limpiaba la casa de la familia Rodríguez de lunes a viernes, y los fines de semana trabajaba en eventos sociales, sirviendo mesas. Quería que ella se concentrara solamente en estudiar, que no tuviera que preocuparse por dinero. Cada vez que me dolían las rodillas después de tantas horas de pie, o cuando mis manos se agrietaban por tanto limpiar, pensaba en el futuro brillante que Esperanza tendría gracias a su educación. Durante esos años de universidad, ella comenzó a cambiar sutilmente. Ya no llegaba directo a casa después de clases. Tenía reuniones de estudio, proyectos grupales, actividades extracurriculares. Los fines de semana salía con amigas que yo no conocía, a lugares que para mí eran completamente ajenos. Cuando le preguntaba sobre su día, las respuestas se volvieron más cortas, más distantes. Estuvo bien, ma. Después le platico. Pero después nunca llegaba. Fue durante su último año de universidad que conoció a Rafael García. La primera vez que lo mencionó, noté una luz especial en sus ojos. Hablaba de él constantemente, que era inteligente, que venía de una familia bien, que tenía planes ambiciosos para el futuro. Yo me alegré de verla feliz, pero también sentí una punzada de algo que no sabía identificar en ese momento. Era como si Rafael representara un mundo al que yo no pertenecía, un futuro donde no habría espacio para una madre que limpiaba casas ajenas. La primera vez que Rafael vino a cenar a la casa, yo preparé mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, agua de Jamaica, todo casero. Me esmeré como nunca, quería causar buena impresión. Rafael fue educado, cortés, pero noté cómo sus ojos recorrían nuestra pequeña casa con una expresión que no logré descifrar. Esperanza parecía nerviosa, constantemente explicando cosas, como si tuviera que justificar nuestra manera de vivir. «Su casa está muy bonita, señora», dijo Rafael cuando se despidió. Pero había algo en su tono que me hizo sentir como si hubiera dicho lo contrario. Esa noche, Esperanza me dijo que había estado muy intenso, que preguntara tanto sobre su familia, su trabajo, sus planes. «Ma, no todos son como nosotras, que contamos toda la vida en la primera plática». Esa fue la primera vez que sentí que estaba siendo vista como un problema a resolver. A partir de ese momento, las visitas de Rafael se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, las conversaciones eran más superficiales, más formales. Esperanza comenzó a salir más tiempo con él, regresando cada vez más tarde. Los domingos familiares se volvieron ocasionales, luego esporádicos, hasta desaparecer completamente. «Rafael y yo tenemos planes», se volvió la frase más común en su vocabulario. Cuando Esperanza se graduó, yo estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia. Había logrado lo que yo nunca pude, terminar una carrera universitaria. Iba a tener oportunidades que yo jamás tuve. Después de la graduación, fuimos a celebrar a un restaurante bonito en Tlaquepaque. Rafael había invitado también a sus padres, don Manuel y doña Carmen. Fue la primera vez que los conocí formalmente. Don Manuel era gerente de una empresa importante de Zapopan. Doña Carmen había sido maestra durante muchos años antes de retirarse. Hablaban de viajes, de restaurantes elegantes, de obras de teatro. Yo traté de participar en la conversación, pero me sentía como pez fuera del agua. Cuando mencioné que yo trabajaba limpiando casas, hubo un silencio incómodo que Esperanza rápidamente llenó cambiando de tema. Esa noche, cuando llegamos a casa, Esperanza me dijo algo que me lastimó profundamente. «Ma, sé que usted siempre trata de ser amable, pero a veces dice cosas que pueden malinterpretarse. Los papás de Rafael son personas muy refinadas». Refinadas. Esa palabra se quedó grabada en mi mente. ¿Yo no era refinada? Mi amor, mi sacrificio, mi dedicación no valían nada comparados con dinero y educación formal. Los meses siguientes fueron de una distancia creciente. Esperanza consiguió trabajo en una empresa transnacional. Rafael también tenía un buen empleo. Comenzaron a hablar de independizarse, de rentar un departamento juntos. Yo apoyé la idea, aunque por dentro se me partía el corazón. «Los jóvenes necesitan su espacio», les dije, fingiendo entusiasmo. Cuando finalmente se mudaron a un departamento en una zona exclusiva de Guadalajara, yo seguí siendo bienvenida, pero con horarios y condiciones. «Ma, mejor nos avisa antes de venir, para ver si estamos»,
me decía Esperanza. La espontaneidad de simplemente llegar a visitar a mi hija se había perdido para siempre. Ahora tenía que hacer cita previa, como si fuera un médico o un dentista. Las visitas se volvieron cada vez más espaciadas. Primero cada semana, luego cada 15 días, después una vez al mes. Cuando iba, la conversación giraba principalmente en torno a sus trabajos, sus planes, sus amigos. Yo escuchaba con interés, pero rara vez me preguntaban sobre mi vida. Era como si yo existiera solamente en función de ellos, como si mi única identidad fuera la de la mamá de Esperanza. Durante las fiestas navideñas del año pasado, noté que Esperanza y Rafael habían comenzado a pasar más tiempo con la familia García. Es que los papás de Rafael tienen tradiciones muy bonitas, me explicó Esperanza cuando les pregunté si vendríamos a cenar en Nochebuena como siempre habíamos hecho. Pero el año que viene organizamos nosotros, ¿verdad? El año que viene nunca llegó, o mejor dicho, llegó sin mí. Fue en febrero cuando Esperanza me dijo que ella y Rafael estaban pensando en casarse. ¡Qué maravilloso, mija!, exclamé, sintiendo una mezcla de alegría y anticipación. Inmediatamente comencé a hacer planes mentales. La iglesia, el vestido, las flores, la comida. ¿Ya pensaron en fecha? ¿En qué les puedo ayudar? Ma, queremos algo sencillo, me dijo Esperanza, pero había algo evasivo en su mirada. Nada muy elaborado. Ya no es como antes, que las bodas eran tan complicadas. Yo asentí, aunque por dentro sentía una pequeña desilusión. Había soñado durante años con ayudar a planear la boda de mi única hija. Los meses pasaron y las conversaciones sobre la boda se volvieron vagas y esporádicas. Cuando yo preguntaba sobre detalles específicos, Esperanza siempre tenía la misma respuesta. Todavía estamos viendo, ma. En cuanto tengamos algo definido, le avisamos. Comencé a sentir que algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué. En mayo, noté que Esperanza había comenzado a publicar fotos en Facebook con más frecuencia. Fotos con Rafael, con los García, en restaurantes elegantes, en lugares que yo no reconocía. Pero cuando nos veíamos en persona, me contaba muy poco sobre estos eventos. Era como si hubiera dos vidas paralelas, una que compartía conmigo y otra que vivía en secreto. Fue a principios de junio cuando comencé a sospechar que algo definitivamente estaba pasando. Esperanza canceló 3 citas seguidas para vernos, siempre con excusas de trabajo o compromisos urgentes. Cuando finalmente nos vimos, parecía distraída, nerviosa. Le pregunté directamente si todo estaba bien con Rafael, si había algún problema. «Todo está perfecto, ma», me dijo, pero no me miraba a los ojos. «Solo que estamos muy ocupados con el trabajo y otras cosas, otras cosas». Esas palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Qué otras cosas podían ser más importantes que incluir a su madre en su vida? La última vez que hablé con Esperanza antes de descubrir la verdad fue un domingo por la tarde. La llamé para invitarla a desayunar el martes siguiente. «No puedo, ma», me dijo. «Tengo una junta muy importante esa mañana». Era extraño, porque los martes por la mañana siempre había sido nuestro tiempo especial desde que era pequeña. Era el único día de la semana que yo no trabajaba en casa de la familia Rodríguez. «¿Qué tal el miércoles entonces?», insistí. «No sé, ma. Déjeme checar mi agenda y le marco». Pero nunca me marcó. Y yo, como siempre había hecho, esperé pacientemente su llamada que nunca llegó. Fue el martes por la mañana, exactamente cuando debería haber estado desayunando con mi hija, que me senté en mi cocina con mi café y mi pan dulce, me conecté a Facebook para ver las fotos de mis vecinas y sus nietos, y me topé con la imagen que cambiaría mi vida para siempre. Ahí estaba Esperanza, más hermosa que nunca, con un vestido de novia sencillo pero elegante, sonriendo al lado de Rafael en lo que claramente era una ceremonia matrimonial. Al fondo se veían las caras felices de don Manuel y doña Carmen García, vestidos elegantemente, posando como los únicos testigos de ese momento que debería haber sido también mío. La descripción de la foto decía: «Por fin casados, gracias a nuestras familias por hacer este día perfecto». Nuestras familias, en plural. Pero yo no aparecía en ninguna parte. No estaba en la foto, no estaba en los comentarios, no estaba en esa historia que se suponía incluía mi vida entera. Leí cada comentario de esa publicación. Los amigos de la universidad felicitando, los compañeros de trabajo enviando bendiciones,
algunos parientes lejanos expresando sorpresa por no haber sabido de la boda. Pero ningún comentario mencionaba mi ausencia. Era como si yo nunca hubiera existido en la vida de Esperanza, como si estos 28 años de sacrificio y amor hubieran sido completamente borrados de su historia personal. Pasé el resto de ese día en una especie de shock. Revisé una y otra vez mi teléfono, esperando una llamada, un mensaje, una explicación. Nada. Esperanza había seguido con su vida normal, publicando fotos de la luna de miel, agradeciendo felicitaciones, compartiendo momentos de felicidad de los que yo había sido completamente excluida. Esa noche, mientras estaba acostada mirando el techo de mi pequeña recámara, entendí algo que me dolió más de lo que imaginaba posible. Mi hija no me había olvidado incluir en su boda. Me había excluido conscientemente. Había tomado la decisión deliberada de que yo no formara parte del día más importante de su vida. Y en ese momento de claridad dolorosa, supe que mi vida como la había conocido hasta entonces había terminado para siempre. Pero lo que Esperanza no sabía era que su madre María Guadalupe había guardado mucho más que solo dolor durante todos estos años de sacrificio. Había guardado también una fuerza que ella misma desconocía, una dignidad que había estado dormida pero nunca muerta, y una capacidad de decisión que estaba a punto de cambiar todo para siempre. La mujer que se levantó de esa cama el miércoles por la mañana ya no era la misma que había estado esperando pacientemente ser incluida en la vida de su hija. Era una mujer que había entendido finalmente que algunas ausencias hablan más fuerte que cualquier presencia y que a veces el amor más grande que una madre puede demostrar es el respeto hacia su propia dignidad. En esa madrugada silenciosa de Guadalajara, mientras las campanas de la iglesia del barrio marcaban las 3 de la mañana, María Guadalupe Hernández tomó la primera decisión completamente propia que había tomado en casi 30 años. Si ya no era bienvenida en la vida de Esperanza, entonces Esperanza tampoco sería más bienvenida en la suya. Pero esta historia apenas comenzaba, y lo que vendría después cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Los días siguientes pasaron como una neblina densa que no me dejaba ver con claridad hacia dónde iba mi vida. Esperanza no llamó para explicar, no apareció en casa, no demostró ninguna señal de arrepentimiento. Continuó publicando fotos de la luna de miel en Puerto Vallarta como si nada hubiera pasado, como si yo fuera apenas una seguidora más en sus redes sociales. Cada foto nueva era como una confirmación de que yo realmente ya no formaba parte de su vida. Traté de ocuparme con las tareas domésticas, con la misa de los miércoles en la parroquia de San Judas Tadeo, con las pláticas con doña Consuelo, mi vecina de toda la vida, pero por más que tratara de disimular, el dolor estaba siempre ahí, causando una tristeza profunda en mi pecho como una presencia constante que no me dejaba respirar bien. Fue revolviendo mis papeles antiguos en el baúl de madera que había sido de mi madre, que las memorias comenzaron a regresar con fuerza total. Encontré las actas de nacimiento, las cartillas de vacunación que yo guardaba con tanto cuidado, las boletas escolares donde Esperanza siempre sacaba puras 10. Recordé cada sacrificio, las madrugadas cosiendo vestidos para las señoras del barrio para pagar el curso de inglés de Esperanza en el Instituto Anglo, las veces que comí apenas tortillas con sal para que ella pudiera tener carne en el plato, los regalos de cumpleaños que yo ahorraba todo el año para comprar. Recordé de las veces que llegaba a casa llorando porque las amigas tenían ropa de marca y yo salía al otro día al mercado de San Juan de Dios para comprar exactamente lo que ella quería, aunque eso significara atrasar la renta del mes. Durante todos estos años, Esperanza siempre tuvo una excusa para no incluirme completamente en su vida. Primero fueron los estudios, después el trabajo, después el novio Rafael que no se llevaba bien con suegras. Yo siempre acepté, siempre entendí, siempre me adapté a sus horarios, a sus ganas, a sus decisiones. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que fui volviéndome cada vez más pequeña en su vida, ocupando espacios cada vez menores, hasta llegar al punto de ni siquiera saber que se estaba casando. La Esperanza que yo crié, que yo amé incondicionalmente, que yo puse siempre en primer lugar, se había vuelto una extraña
que compartía conmigo apenas migajas de atención cuando le convenía. Esa tarde del jueves, mientras organizaba las fotos familiares en una caja de zapatos, encontré una que me hizo llorar como no había llorado en años. Era del día de la primera comunión de Esperanza. Ella tenía 8 años. Llevaba un vestido blanco precioso que yo había mandado hacer con la costurera doña Esperanza Morales de la colonia Santa Tere. En la foto, Esperanza me abrazaba fuerte y sonreía con una felicidad pura, genuina. Yo también sonreía, pero ahora podía ver en mis ojos de esa época algo que había perdido, la certeza de que era amada incondicionalmente por mi hija. Recordé perfectamente ese día. Había ahorrado durante 6 meses para esa celebración. Contraté el salón de fiestas La Hacienda en la avenida López Mateos. Invité a toda la familia, preparé pozole rojo, carnitas, agua de horchata y un pastel de 3 leches que encargué especialmente en la pastelería Dulce María. Esperanza se sentía como una princesa, corriendo de mesa en mesa, presentándome a todos como mi mami, la más bonita del mundo. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, ella me ayudó a recoger los platos y me dijo: «Ma, cuando yo sea grande y tenga mis propias fiestas, usted siempre va a ser la persona más importante, siempre». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras sostenía esa fotografía. ¿Qué había pasado con esa niña que me prometió que yo siempre sería la persona más importante? ¿En qué momento me convertí en alguien tan insignificante que ni siquiera merecía estar presente en su boda? Seguí revisando las fotos y encontré otra que me dolió igual. Esperanza a los 15 años, el día de su fiesta de quinceañera. Habíamos rentado el salón Los Pinos en la Colonia del Valle. Había mariachi, había comida para 150 personas, había una orquesta para el vals. Yo había trabajado dobles turnos durante todo un año para poder darle esa fiesta. Limpié casas de día, cuidé niños de noche. Vendí tamales los fines de semana en el tianguis de la colonia, todo para verla feliz, para que tuviera la celebración que se merecía. En esa foto, Esperanza y yo bailábamos juntas, madre e hija, durante una de las canciones que tocó el mariachi. Ella me había pedido que bailáramos Las Mañanitas, porque decía que era nuestra canción especial. «Ma, esta canción me la cantaba cuando era pequeña y estaba enferma, y siempre me hacía sentir mejor», me había dicho. «Quiero que la bailemos juntas para que todos sepan lo mucho que la amo». Esas palabras resonaron en mi mente como ecos de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. ¿Cómo había pasado de ser la persona que la consolaba cuando estaba enferma a ser alguien de quien se avergonzaba delante de su nueva familia? Continué revisando y encontré una carta que Esperanza me había escrito cuando tenía 18 años, justo antes de entrar a la universidad. La había escrito en papel rosa con su letra cuidadosa, llena de corazoncitos dibujados en los márgenes. Decía: «Ma querida, mañana empiezo una nueva etapa de mi vida, pero quiero que sepa que nada de lo que logre será posible sin todo lo que usted ha hecho por mí. Usted es mi heroína, mi ejemplo a seguir, la mujer más valiente que conozco. Cuando yo sea grande, quiero ser una madre como usted, amorosa, sacrificada, que siempre pone a la familia primero. La amo con todo mi corazón y siempre será la persona más importante de mi vida. Su hija que la adora, Esperanza». Leí esa carta 3 veces antes de poder creer lo que estaba leyendo. ¿Esta era la misma persona que acababa de excluirme del día más importante de su vida? ¿La misma que me había prometido que siempre sería la persona más importante? Me senté en mi cama, con la carta temblando en mis manos, y lloré como no había llorado desde el día que enterré a José Luis. Lloré por la niña que escribió esas palabras y por la mujer en que se había convertido. Lloré por todos los sueños que había tenido sobre ser la madre de la novia. Lloré por todas las veces que me imaginé ayudándola a escoger el vestido, organizando la despedida de soltera, caminando con ella hacia el altar. Lloré por la relación madre-hija que creí que teníamos y que aparentemente solo existía en mi imaginación. Después de llorar, vino la rabia. Una rabia que nunca había sentido en mis 67 años de vida. ¿Cómo se atrevía a tratarme así después de todo lo que había hecho por ella? ¿Cómo podía ser tan cruel, tan desagradecida? Había sacrificado mi juventud,
mi vida social, mis propios sueños, todo por ella. Había trabajado hasta que me dolían los huesos para que ella pudiera tener oportunidades que yo nunca tuve. Y así me pagaba. Con humillación, con exclusión, con olvido. Pero después de la rabia vino algo peor, la vergüenza. Comencé a preguntarme si de alguna manera yo tenía la culpa. ¿Había sido muy intensa? ¿Muy pegajosa? ¿Muy ignorante para la nueva vida sofisticada de Esperanza? Recordé la cara de don Manuel y doña Carmen García cuando me conocieron. Esa expresión sutil que no había sabido interpretar en ese momento, pero que ahora entendía claramente. Lástima mezclada con incomodidad. Para ellos, yo era la suegra embarazosa que había que tolerar, no aceptar. Me levanté de la cama y me miré en el espejo de mi tocador. Ahí estaba María Guadalupe Hernández, 67 años, cabello canoso, manos ásperas por tanto trabajo, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación. No era elegante como doña Carmen García. No había viajado por el mundo. No hablaba inglés. No sabía de vinos ni de teatro. Era una mujer sencilla que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero, ¿eso me hacía menos valiosa? ¿Eso justificaba que mi propia hija me tratara como si no existiera? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las señales que había ignorado, todos los momentos en que debería haberme dado cuenta de que estaba perdiendo a mi hija. Las cenas familiares que se volvieron esporádicas, las llamadas telefónicas que se hicieron más cortas, las visitas que requerían cita previa. Todo había sido gradual, tan sutil que no me había dado cuenta de que estaba siendo sistemáticamente excluida de la vida de Esperanza. El viernes por la mañana, decidí llamar a mi hermana Rosa Elena, que vive en León. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, buscar consejo. Rosa Elena siempre había sido la más directa de las hermanas, la que decía las cosas sin rodeos. ¿Cómo que se casó sin avisarte?, gritó Rosa Elena cuando le conté lo que había pasado. Esa muchacha está loca. ¿Cómo es posible que una hija haga eso a su madre? Le platiqué toda la historia, desde los primeros cambios en la actitud de Esperanza hasta el descubrimiento de la boda por Facebook. Rosa Elena me escuchó sin interrumpir, lo cual era raro en ella. María Guadalupe, me dijo finalmente con voz seria, yo siempre te dije que le dabas demasiado a esa niña. Desde pequeña la malcriaste, la pusiste en un pedestal, y ahora ves las consecuencias. Los hijos necesitan límites, necesitan entender que el respeto se gana y se mantiene. Sus palabras me lastimaron porque sabía que tenían algo de verdad. Siempre había consentido a Esperanza, siempre había cedido ante sus berrinches, siempre había puesto sus necesidades antes que las mías, pero lo había hecho por amor, porque quería que tuviera todo lo que yo no pude tener. ¿Y ahora qué voy a hacer?, le pregunté entre sollozos. Ahora vas a hacer lo que deberías haber hecho hace años. Vas a vivir para ti misma, me respondió Rosa Elena con firmeza. Esperanza ya tomó su decisión sobre qué lugar ocupas en su vida. Ahora te toca a ti decidir qué lugar va a ocupar ella en la tuya. Después de colgar con Rosa Elena, me quedé sentada en la cocina por horas, pensando en sus palabras. Tenía razón. Esperanza había demostrado claramente qué lugar ocupaba yo en su nueva vida. Ninguno. Era hora de que yo también tomara una decisión sobre qué lugar ocuparía ella en mi nueva vida. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café y comía mi pan dulce como todos los días, mi celular sonó. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché la voz de Esperanza. «Ma, ¿cómo está?», me dijo con voz alegre, como si nada hubiera pasado. «Bien, mija», respondí, controlando mi voz para que no temblara. ¿Vio que ya regresamos de la luna de miel? Estuvo padrísimo Puerto Vallarta. Rafael y yo queremos pasar a saludarla en la tarde, para platicarle todo, para platicarme todo. Después de 15 días de silencio, después de excluirme de su boda, ahora quería platicarme todo como si fuera una amiga casual a quien le cuenta sus vacaciones. ¿A qué hora piensan venir?, pregunté. «Como a las 5, ¿le parece? Le llevamos fotos y unos regalitos que le compramos». Regalitos. Como si unos souvenirs baratos de Puerto Vallarta pudieran compensar la humillación más grande de mi vida. «Está bien», dije. «Aquí las espero».
Después de colgar, me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Parte de mí estaba feliz de que finalmente fuera a ver a mi hija, de poder abrazarla y decirle lo mucho que la había extrañado. Pero otra parte de mí, una parte que crecía cada hora que pasaba, estaba furiosa por la frialdad con que me había tratado, por la naturalidad con que asumía que todo estaría bien después de lo que había hecho. Pasé el resto del día limpiando la casa, preparando agua de Jamaica, comprando pan dulce fresco en la panadería La Guadalupana de la esquina. Era lo que siempre hacía cuando Esperanza venía a visitarme. Me aseguraba de que todo estuviera perfecto para recibirla. Pero esta vez, mientras trapeaba el piso y sacudía los muebles, me preguntaba por qué seguía esforzándome tanto por alguien que claramente no valoraba mis esfuerzos. A las 5 en punto, llegaron Esperanza y Rafael. Esperanza se veía radiante, bronceada por el sol de la playa, con ropa nueva y cara de felicidad total. Rafael llevaba una sonrisa cortés, pero distante, la misma que siempre tenía cuando venía a mi casa. «¡Ma!», gritó Esperanza, abrazándome como si fuéramos las mejores amigas del mundo. «¡Cómo la extrañé! Mire qué bronceada me puse». La abracé de vuelta, inhalando su perfume caro, que ya no era el mismo que usaba cuando vivía conmigo. Todo en ella era diferente. La ropa, el peinado, la manera de hablar. Era como si la Esperanza que yo conocía hubiera sido reemplazada por una versión nueva y mejorada que no me incluía. «Siéntense», les dije. Les serví agua de Jamaica y compré conchas fresquitas. «Ay, ma, qué rica se ve», dijo Esperanza, pero noté que apenas tocó el pan. Probablemente ya no comía ese tipo de cosas. Su nueva vida sofisticada no incluía conchas de la panadería del barrio. «Bueno, cuéntenme todo», dije, sentándome frente a ellos en mi pequeña sala. «¿Cómo estuvo la boda?». Esperanza intercambió una mirada rápida con Rafael antes de responder. «Estuvo muy bonita, ma. Muy sencilla, como queríamos. Nada muy elaborado». «Ah, ¿y dónde fue?», pregunté, aunque mi corazón ya se estaba encogiendo. «En una capillita preciosa en Tlaquepaque, muy íntima, muy privada, solo nosotros y los papás de Rafael como testigos. Solo ellos y los papás de Rafael, como si yo no existiera, como si 23 años cuidándola no me dieran derecho a estar ahí». «¿Y por qué no me dijeron nada?», pregunté finalmente, con voz temblorosa. Esperanza suspiró y puso esa cara que ponía cuando era niña y la cachaban haciendo algo malo. «Ma, todo pasó muy rápido. Ya sabe cómo son estas cosas burocráticas. De repente nos salió la fecha y decidimos no complicarnos. Además, usted sabe que a mí nunca me han gustado las fiestas grandes». Mentira. A Esperanza siempre le habían encantado las fiestas grandes. Su quinceañera, su graduación, todas las celebraciones que habíamos hecho juntas habían sido con muchos invitados, mucha comida, mucha alegría. Pero ahora, para su boda, había decidido que quería algo íntimo que no me incluía. «Pero ma», continuó Esperanza con voz melosa, «por eso venimos hoy, para celebrar con usted. Mire todos los regalos que le trajimos». Sacó una bolsa llena de souvenirs típicos de Puerto Vallarta. Un cenicero de cerámica, unas conchas marinas, una playera que decía «Amo Puerto Vallarta», algunos dulces de coco. Regalos que probablemente habían comprado en el aeropuerto, pensando «Ay, tenemos que llevarle algo a la mamá de Esperanza». «Gracias, mija», dije, sintiendo que cada regalo era como una bofetada disfrazada de gentileza. Pasamos 2 horas hablando de la luna de miel, de los lugares que visitaron, de los restaurantes elegantes donde comieron, de las actividades que hicieron. Era como ver fotos de las vacaciones de unos extraños. Yo asentía, sonreía, hacía las preguntas apropiadas, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo definitivamente. Cuando se fueron, después de promesas vagas de vernos pronto y invitarme a conocer el departamento nuevo, me quedé sola en mi sala, rodeada de los souvenirs baratos, sintiendo el peso del silencio que habían dejado atrás. Esa noche, mientras guardaba los regalos en un cajón donde sabía que nunca los volvería a ver, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Esperanza podía vivir sin incluirme en los momentos importantes de su vida, entonces yo también podía aprender a vivir sin incluirla en los momentos importantes de la mía. Y en ese silencio de la madrugada, con el corazón todavía dolido, pero con una determinación nueva creciendo dentro de mí,
comencé a planear el primer paso de mi nueva vida. Una vida donde yo fuera la protagonista, no solo la madre sacrificada que esperaba migajas de atención. La María Guadalupe, que había esperado toda la vida a que otros decidieran su lugar en el mundo, había muerto esa noche. La que despertaría al día siguiente sería una mujer completamente diferente. Una mujer que finalmente había entendido que el respeto se enseña con el ejemplo, y que a veces el amor más grande que una madre puede demostrar es el amor hacia su propia dignidad. El domingo amaneció diferente, y algo en el aire de Guadalajara me susurró que mi verdadera historia apenas estaba comenzando. El domingo amaneció con un cielo despejado que contrastaba completamente con la tormenta que llevaba por dentro. Me levanté más temprano que de costumbre, a las 5 de la mañana, y por primera vez en semanas no sentí esa pesadez en el pecho que me había acompañado desde que descubrí la boda. En su lugar, había algo diferente, una claridad fría que nunca antes había experimentado. Era como si durante la noche hubiera pasado por una transformación silenciosa, como si la María Guadalupe, que había esperado toda la vida a que otros definieran su lugar en el mundo, hubiera finalmente despertado de un sueño muy largo. Me preparé mi café negro, sin azúcar, más fuerte que de costumbre. Necesitaba que mi mente estuviera completamente clara para lo que estaba a punto de hacer. Me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado durante los últimos 15 años, donde había esperado tantas llamadas de esperanza que nunca llegaron, donde había planeado comidas especiales para visitas que se cancelaban a último momento. Pero esta mañana, esa mesa ya no representaba espera ni decepción. Representaba el lugar donde María Guadalupe Hernández iba a tomar la decisión más importante de su vida. Saqué una libreta vieja donde antes anotaba las citas médicas de Esperanza cuando era niña, las fechas importantes de la escuela, los cumpleaños de sus amigas. Ahora iba a usar esas páginas amarillentas para planear algo completamente diferente. Mi salida definitiva de una vida donde ya no era bienvenida. Escribí en la primera página: Plan de Independencia. María Guadalupe Hernández. 12 de agosto, 2024. La fecha se veía extraña escrita con mi letra temblorosa, pero las palabras se sentían más reales de lo que había sentido cualquier cosa en años. Lo primero que anoté fue evaluar recursos. Durante todos estos años de sacrificio había logrado ahorrar una cantidad considerable. No era rica, pero tampoco estaba desprotegida. Tenía los ahorros de toda una vida de trabajo. Una casa pequeña pero propia en una zona que se había revalorizado mucho y algo que Esperanza nunca supo. Una cuenta bancaria secreta donde había depositado durante años el dinero extra que ganaba cosiendo vestidos para las señoras del barrio los fines de semana. Esa cuenta la había abierto cuando Esperanza cumplió 18 años, pensando que sería mi regalo de bodas para ella. Cada peso que depositaba ahí lo hacía imaginando el momento en que se lo entregaría. Mija, esto es para que empiecen su matrimonio sin deudas, para que tengan su casa propia, para que no pasen las dificultades que yo pasé. Durante 10 años había alimentado esa cuenta con la ilusión de ver la cara de felicidad de Esperanza cuando se enterara de la sorpresa. Pero ahora, después de haber sido excluida de su boda, ese dinero tomaría un destino completamente diferente. El segundo punto de mi lista fue investigar opciones de vivienda. No podía quedarme en esta casa donde cada rincón me recordaba los años de espera, donde cada llamada telefónica me haría pensar que podría ser Esperanza buscando reconciliación. Necesitaba un lugar nuevo, un espacio que fuera completamente mío, donde pudiera construir una vida que no dependiera de las migajas de atención de mi hija. Recordé que doña Consuelo, mi vecina de toda la vida, siempre me había contado de su hermana Guadalupe, que se había mudado a un conjunto residencial para personas mayores en Tlaquepaque. «Está padrísimo, María Guadalupe», me había dicho doña Consuelo varias veces. «Hay actividades, hay seguridad, hay gente de nuestra edad». Guadalupe dice que nunca se había sentido tan libre en su vida. En ese momento, yo pensaba que esos lugares eran para personas que no tenían familia que las cuidara. Ahora entendía que eran para personas que habían decidido cuidarse a sí mismas. El tercer punto fue el más doloroso, pero el más necesario: cortar vínculos gradualmente. No podía simplemente desaparecer de la noche a la mañana, porque eso causaría drama innecesario
y le daría a Esperanza razones para justificar su comportamiento. Mi mamá siempre fue muy dramática, por eso no la incluimos en cosas importantes. No, mi salida tenía que ser tan silenciosa y digna como había sido mi entrada a la vida de Rafael García. Gradual, respetuosa, pero definitiva. Después del desayuno, me bañé y me puse mi vestido azul marino de los domingos, el que usaba para ir a misa en la parroquia de San Judas Tadeo. Pero esta mañana no iba a misa. Iba a empezar la investigación más importante de mi vida. Tomé mi bolsa, guardé la libreta y salí de mi casa con una determinación que hacía años no sentía. Mi primera parada fue el banco. Era extraño caminar por las calles de mi colonia sabiendo que cada paso me alejaba de la vida que había conocido durante 67 años. El licenciado Fernando Reyes, el ejecutivo que había manejado mis cuentas durante los últimos 10 años, se sorprendió de verme un domingo por la mañana en el cajero automático. «Buenos días, señora Hernández», me saludó cuando me reconoció. «¿Todo bien?» «Todo perfecto, licenciado», le respondí con una sonrisa que yo misma no esperaba tener. «Solo estoy revisando mis opciones financieras. Quizás necesite hacer algunos movimientos esta semana». «Por supuesto, señora. El lunes estoy disponible si gusta que revisemos sus cuentas con detalle». «Se lo agradezco mucho. Nos vemos el lunes entonces». Esa pequeña conversación me dio más energía de la que esperaba. Por primera vez en años, alguien me hablaba como a una persona capaz de tomar decisiones financieras importantes, no como a una viejita que necesitaba que otros manejaran su dinero. De ahí me fui directo a Tlaquepaque, al conjunto residencial que me había mencionado doña Consuelo. Se llamaba Villas del Atardecer, y desde que bajé del camión pude ver por qué le gustaba tanto a la hermana de mi vecina. Era un lugar bonito, limpio, con jardines bien cuidados y un ambiente de tranquilidad que no había sentido en años. La recepcionista, una señora muy amable llamada Patricia, me recibió con una sonrisa genuina cuando le expliqué que estaba interesada en conocer las instalaciones. «¡Qué bueno que vino!», me dijo con entusiasmo. «Justo tenemos disponibles 2 departamentos muy bonitos. ¿Gusta que le demos un recorrido completo?». Durante las siguientes 2 horas, Patricia me mostró cada rincón de Villas del Atardecer. Los departamentos eran pequeños pero cómodos, perfectos para una persona sola. Tenían sala-comedor, una recámara, un baño completo y una cocineta equipada. Lo que más me gustó fue el balcón con vista a los jardines, donde podía imaginarme tomando mi café en las mañanas y viendo el atardecer en las tardes. «Tenemos muchas actividades», me explicó Patricia mientras caminábamos por las áreas comunes. «Los lunes tenemos clase de yoga, los martes bordado y tejido, los miércoles misa en la capilla interna, los jueves baile de salón, los viernes cine. Los fines de semana organizamos excursiones a diferentes lugares: Chapala, Puerto Vallarta, Guanajuato». Cada actividad que mencionaba sonaba como algo que yo podría disfrutar, cosas que nunca había hecho porque siempre estaba esperando disponibilidad en el horario de Esperanza. «¿Y la gente que vive aquí está contenta?», le pregunté. «Mire, señora Hernández», me dijo Patricia con sinceridad, «la mayoría de nuestros residentes llegan aquí después de situaciones familiares complicadas. Algunos han perdido a sus parejas, otros tienen hijos que viven muy lejos, otros simplemente decidieron que querían vivir con más independencia. Al principio, muchos llegan tristes, nostálgicos, pero después de unos meses los ve usted y parecen otras personas, más alegres, más activos, más, ¿cómo le diré?, más vivos». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Más vivos. ¿Cuánto tiempo tenía sin sentirme realmente viva? ¿Cuántos años había pasado simplemente existiendo, esperando que mi hija me incluyera en su vida? «¿Cuáles son los requisitos para poder vivir aquí?», pregunté. Patricia me explicó todo el proceso. Tenía que ser mayor de 60 años, cumplido, tener ingresos estables para cubrir la mensualidad, tenía ahorros suficientes para varios años, y pasar una evaluación médica básica para asegurarse de que podía vivir independientemente. Mi salud era excelente. El costo mensual incluía mantenimiento, vigilancia, actividades y servicios básicos. Era una cantidad considerable, pero perfectamente manejable con mis ahorros. «¿Cuánto tiempo toma el proceso de admisión?», pregunté. «Si usted trae todos los documentos esta semana, podríamos tener todo listo en 15 días», me respondió Patricia.
¿Le interesa alguno de los departamentos que vimos? Miré otra vez hacia el balcón del departamento que más me había gustado, el que daba al jardín donde había visto a varios residentes platicando animadamente bajo la sombra de un árbol grande. En ese momento, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma por lo rápida y clara que fue. Me quedo con el del balcón hacia los jardines, dije sin dudar. ¡Excelente decisión!, exclamó Patricia. Ese es uno de los más solicitados. Aquí tiene la lista de documentos que necesita traer y el contrato para que lo revise con calma. Regresé a mi casa esa tarde con una sensación que no había experimentado en años. Esperanza genuina. No la esperanza de que Esperanza cambiara, no la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, sino la esperanza de una vida nueva que dependía únicamente de mis propias decisiones. Esa noche, en lugar de ver televisión como hacía todos los domingos, me dediqué a organizar mis documentos: acta de nacimiento, comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancarios, identificaciones. Era extraño preparar papeles para empezar una nueva vida a los 67 años, pero cada documento que organizaba me hacía sentir más segura de mi decisión. El lunes por la mañana fui al banco exactamente a las 9, cuando abrían. El licenciado Fernando Reyes me atendió con la misma cortesía profesional de siempre, pero cuando le expliqué que necesitaba hacer algunos movimientos importantes en mis cuentas para una inversión personal, noté en sus ojos un respeto que no había visto antes. Señora Hernández, me da mucho gusto saber que está tomando decisiones financieras proactivas, me dijo mientras revisaba mis estados de cuenta. Veo que ha sido muy disciplinada con sus ahorros durante todos estos años. Tiene usted recursos muy sólidos. Escuchar esas palabras me llenó de una confianza que no sabía que tenía. Durante tantos años había vivido con la mentalidad de que era una persona de recursos limitados, alguien que dependía de la caridad de otros. Pero la realidad era que había trabajado duro, había ahorrado disciplinadamente y había construido una base financiera sólida sin ayuda de nadie. Necesito hacer una transferencia importante a mi cuenta de cheques, le expliqué. Y también quisiera saber sobre inversiones seguras que me den ingresos mensuales. Durante la siguiente hora, el licenciado Reyes me explicó diferentes opciones de inversión que podrían darme ingresos regulares sin tocar el capital principal. Era información que nunca había buscado antes, porque siempre pensé que mi dinero estaba destinado exclusivamente para emergencias o para ayudar a Esperanza. Ahora veía que tenía opciones, que podía hacer que mi dinero trabajara para mí en lugar de simplemente guardarlo para otros. De ahí me fui directamente a la oficina del licenciado Miguel Santos, un abogado que me había recomendado doña Consuelo años atrás, cuando tuve problemas con unos documentos de la casa. Necesitaba asegurarme de que todos mis bienes estuvieran en orden y, más importante, necesitaba actualizar mi testamento. «Señora Hernández, ¿qué la trae por aquí?», me preguntó el licenciado Santos cuando entré a su oficina. «Necesito actualizar mi testamento y organizar mejor mis bienes», le dije directamente. Si se sorprendió por la naturaleza de mi visita, no lo demostró. Durante los siguientes 40 minutos, revisamos todos mis documentos de propiedad, mis cuentas bancarias, mis pólizas de seguro. Era impresionante ver todo junto. Realmente había construido un patrimonio considerable con puro trabajo y disciplina. «¿Tiene algunos cambios específicos en mente para el testamento?», me preguntó. «Sí», respondí sin dudar. «Quiero dejar 50% de mis bienes a instituciones de caridad que ayuden a madres solteras trabajadoras y el otro 50% a mi hija, pero con una condición». «¿Qué tipo de condición?». «Que solo pueda acceder a la herencia después de escribir una carta donde explique por qué tomó ciertas decisiones sobre nuestra relación. No tiene que pedirme perdón, solo tiene que ser honesta sobre sus razones. Esa carta debe ser entregada a usted como testigo, pero ella debe escribirla, aunque yo ya no esté aquí para leerla». El licenciado Santos anotó todo cuidadosamente. «Es una condición muy reflexiva, señora Hernández. Le da la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones sin forzar una reconciliación». «Exactamente», confirmé. «No busco venganza, licenciado. Busco que entienda que las acciones tienen consecuencias, incluso las acciones de los hijos hacia sus padres». Cuando salí de la oficina del abogado, me sentía como una persona completamente diferente. Había tomado control total de mi situación financiera.
había asegurado mi futuro y había establecido límites claros para mi relación con Esperanza, incluso después de mi muerte. Los siguientes días pasaron en una vorágine de actividad que me mantuvo ocupada y enfocada. Contraté a un servicio de mudanzas para evaluar mis pertenencias. Decidí quedarme solo con lo esencial: ropa, algunos muebles pequeños, fotos importantes, objetos con valor sentimental real. Todo lo demás sería donado o vendido. La parte más difícil fue decidir qué hacer con las cosas de Esperanza que todavía guardaba en su cuarto: trofeos escolares, libros, ropa que había dejado cuando se mudó. Finalmente, decidí empacar todo cuidadosamente en cajas etiquetadas y dejarlas en un cuarto de guardado que contraté cerca de su departamento. Si algún día las quería, podría recogerlas. Si no, eventual durante esa semana, Esperanza me llamó 2 veces. Las conversaciones fueron corteses, pero distantes de ambos lados. Ella me contó sobre su trabajo nuevo, sobre los planes de decoración del departamento, sobre las cenas que había tenido con los García. Yo escuché educadamente, hice las preguntas apropiadas, pero no compartí nada sobre mis propios planes. Por primera vez en años, tenía secretos importantes que no incluían a mi hija. ¿Está todo bien, ma?, me preguntó en la segunda llamada. La escucho como diferente. Todo está perfecto, mija, le respondí con total honestidad. Solo estoy organizando algunas cosas de la casa, ya sabe cómo es. ¿Necesita ayuda con algo? La pregunta me habría emocionado antes. Ahora simplemente me confirmó que Esperanza todavía me veía como alguien que necesitaba ayuda, no como alguien capaz de resolver sus propios problemas. No, gracias, mija. Todo está bajo control. El viernes de esa semana recibí la llamada de Patricia de Villas del Atardecer. Mi solicitud había sido aprobada y podía mudarme el siguiente lunes si quería. Esa noche, sola en mi casa, rodeada de cajas empacadas y muebles cubiertos con sábanas, no sentí tristeza ni nostalgia. Sentí algo que no había experimentado en décadas: la emoción de comenzar algo nuevo. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi último café en la mesa de la cocina, donde había planeado tantas comidas especiales para Esperanza, mi teléfono sonó. Era ella. Ma, Rafael y yo queremos invitarla a cenar mañana domingo. Vamos a estrenar el comedor nuevo del departamento. Era la invitación que había esperado durante meses. Finalmente querían incluirme en algo, mostrarme su nuevo hogar, tratarme como parte de su vida, pero ya era demasiado tarde. Ay, mija, qué lástima, respondí con voz serena. Mañana tengo planes. ¿Planes? ¿Con quién? Con unas amigas nuevas. Vamos a ir a conocer Chapala. No era mentira. Los residentes de Villas del Atardecer tenían programada una excursión para el domingo y yo ya me había apuntado. Pero ma, podemos cambiar para otro día. Es importante para nosotros que conozca nuestro hogar. Gracias, mija, pero ya me comprometí. Igual y otro día con más tiempo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Esperanza no estaba acostumbrada a que yo tuviera planes que no incluyeran esperarla a ella. Bueno, está bien. Después organizamos algo. Claro, mija. Que tengan una cena muy bonita. Cuando colgué, me quedé sentada en esa cocina familiar por última vez, sonriendo con una satisfacción profunda. Por primera vez en la vida, Esperanza había tenido que ajustarse a mi agenda en lugar de que yo me ajustara a la suya. Era un pequeño cambio, pero simbolizaba una transformación mucho más grande. María Guadalupe Hernández había dejado de ser una mujer que esperaba ser incluida para convertirse en una mujer que tenía su propia vida, sus propios planes, su propia felicidad. El domingo por la noche, después de regresar de la hermosa excursión a Chapala, donde había conocido a 3 señoras encantadoras que serían mis nuevas vecinas, empaqué mis últimas pertenencias personales. La mudanza sería temprano el lunes, y para el mediodía estaría instalada en mi nuevo hogar. Esa última noche en la casa donde había criado a Esperanza, no lloré ni sentí nostalgia. En lugar de eso, sentí una gratitud profunda hacia la mujer que había sido y una emoción genuina por la mujer en que me estaba convirtiendo. Había tomado la decisión más valiente de mi vida: elegir mi propia felicidad por encima de esperar la aprobación de otros. El lunes temprano, mientras los trabajadores de la mudanza cargaban mis pocas pertenencias, miré por última vez cada cuarto de la casa.
En la recámara de Esperanza, ahora completamente vacía, susurré una despedida silenciosa. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa saber cuándo alejarse. La María Guadalupe que salió de esa casa ese lunes por la mañana era una mujer completamente nueva. Una mujer que había aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto se enseña con el ejemplo, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando se toma la decisión correcta. Mientras el camión de mudanza se alejaba hacia Tlaquepaque, hacia mi nueva vida en Villas del Atardecer, yo iba sentada en el asiento del copiloto, sonriendo hacia el futuro. Por primera vez en 67 años, no sabía exactamente qué me esperaba, y esa incertidumbre se sentía como la libertad más hermosa del mundo. La primera semana en Villas del Atardecer pasó como un sueño hermoso del que no quería despertar. Cada mañana me levantaba en mi nuevo departamento, preparaba mi café en la cocineta que era completamente mía, y salía al balcón a ver los jardines donde ya había identificado a mis nuevas vecinas. Doña Mercedes, de 72 años, que había sido maestra de primaria durante 40 años. Doña Elena, de 69, que había trabajado en una oficina gubernamental y tenía historias fascinantes de su juventud. Don Ricardo, de 75, viudo como yo, que había sido carpintero y ahora se dedicaba a hacer muebles pequeños para regalar a sus nuevos amigos. Era extraño sentirme parte de un grupo donde yo era valorada por quien era, no por lo que podía hacer por otros. En las comidas comunitarias, mis nuevos amigos me preguntaban sobre mi vida, mis opiniones, mis planes. Nadie me veía como la mamá de alguien o la suegra incómoda. Era simplemente María Guadalupe, una mujer con sus propias historias, sus propios sueños, su propia personalidad. El miércoles de mi primera semana participé en la clase de bordado que dirigía doña Carmen Ruiz, una señora elegante de 74 años que había sido modista en su juventud. Mientras bordaba flores en una servilleta, me di cuenta de que hacía años no hacía algo por puro placer, sin pensar en si le gustaría a Esperanza o si sería útil para la casa. ¿Sabes qué, María Guadalupe?, me dijo doña Carmen mientras revisaba mi trabajo. Tienes muy buena mano para esto. Deberías venir a todas las clases. Era un cumplido simple, pero me llegó al corazón. ¿Cuánto tiempo tenía sin recibir reconocimiento por algo que había hecho bien? En mi vida anterior, mis logros siempre eran medidos en función de qué tanto ayudaban a Esperanza. Ahora, por primera vez, alguien valoraba mi trabajo por sí mismo. El jueves fue mi primera clase de baile de salón. Don Alejandro Morales, un señor muy distinguido de 76 años que había sido profesor de educación física, dirigía las clases con una paciencia y alegría contagiosas. Al principio me daba pena porque hacía décadas que no bailaba, pero don Alejandro me tranquilizó. Aquí nadie juzga, María Guadalupe, me dijo con una sonrisa amable. Aquí venimos a divertirnos y a recordar que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Durante esa clase bailé danzón, bolero y hasta un poquito de salsa. Me reía como no me había reído en años. Mis compañeros me aplaudían cuando lograba un paso difícil. Me ayudaban cuando me confundía. Me hacían sentir como si fuera parte de una familia verdadera. Una familia que me había elegido y que yo había elegido también. Esa noche, mientras cenaba sola en mi departamento pero sin sentirme sola, mi teléfono sonó. Era Esperanza. «Ma, ¿dónde está?», me preguntó con voz alterada. Fui a buscarla a la casa y está completamente vacía. Los vecinos me dijeron que se mudó. ¿Qué está pasando? Su voz tenía una mezcla de confusión y pánico que no había escuchado desde que era pequeña y se perdía en el mercado. Por un momento, mi instinto maternal quiso tranquilizarla inmediatamente, explicarle todo, asegurarle que estaba bien. Pero la nueva María Guadalupe, que había emergido en estas últimas semanas, mantuvo la calma. «Estoy muy bien, mija», respondí con voz serena. Me mudé a un lugar más adecuado para mi edad. ¿Más adecuado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me dijo nada? Porque fueron decisiones personales que no requerían tu aprobación. Dije con firmeza, pero sin agresividad. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Esperanza no estaba acostumbrada a que yo tomara decisiones importantes sin consultarla, aunque ella llevara años tomando las suyas sin consultarme. ¿Dónde está viviendo ahora? En un lugar donde soy feliz, mija,
Eso es lo importante. Ma, me está asustando. Esto no es normal en usted. ¿Está enojada conmigo por algo? La pregunta me habría desarmado antes. Habría corrido a explicarle que no estaba enojada, que la amaba, que solo quería que fuéramos felices juntas. Pero ahora veía esa pregunta por lo que realmente era. Un intento de regresar a la dinámica anterior donde yo era responsable de manejar sus emociones. No estoy enojada, Esperanza. Estoy viviendo mi vida. ¿Qué significa eso? Significa que finalmente entendí que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, a tener mis propios planes, a ser feliz sin depender de la aprobación de otros. Otro silencio. Podía imaginar a Esperanza del otro lado, tratando de procesar esta versión de su madre que no conocía. ¿Puede al menos decirme dónde está? Rafael y yo estamos preocupados. Rafael y yo. Siempre era Rafael y yo, como si fueran una entidad única que tomaba decisiones conjuntas sobre mi vida. Pero había algo en el tono de Esperanza que era diferente. Por primera vez en mucho tiempo parecía genuinamente preocupada por mí. No solo molesta, porque no estaba disponible cuando me necesitaba. Estoy en Villas del Atardecer, en Tlaquepaque, le dije finalmente. Es un conjunto residencial muy bonito para personas de mi edad. ¿Un asilo? La palabra me molestó, pero no me sorprendió. Para Esperanza, cualquier lugar donde vivieran personas mayores automáticamente era un asilo. No, mija. Es un lugar donde vivo independientemente, pero con la compañía de personas que están en mi misma etapa de la vida. Tengo mi propio departamento, mis propias actividades, mi propia vida social. ¿Vida social? Había sorpresa genuina en su voz, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera tener una vida social independiente de ella. Sí, Esperanza. Tengo amigas nuevas, actividades que disfruto, planes que no incluyen esperar a que tú tengas tiempo para mí. Las palabras salieron más directas de lo que había planeado, pero no me arrepentí de haberlas dicho. Era hora de que Esperanza entendiera las consecuencias de sus decisiones. Ma, nosotros siempre hemos tenido tiempo para usted. ¿En serio? ¿Tuvieron tiempo para incluirme en su boda? El silencio que siguió fue largo y pesado. Era la primera vez que mencionaba directamente la exclusión de la boda, y ambas sabíamos que era el elefante en la habitación que había estado presente en todas nuestras conversaciones posteriores. Ma, ya le expliqué que todo pasó muy rápido, que fue algo muy sencillo. Esperanza. La interrumpí con voz firme pero calmada. No me interesa escuchar más excusas. Lo que pasó, pasó. No busco disculpas ni explicaciones. Solo quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? La consecuencia de que finalmente entendí que no soy una prioridad en tu vida, y he decidido que tú tampoco vas a ser una prioridad en la mía. Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. No había rabia en mi voz, no había resentimiento. Solo había una honestidad tranquila que me hacía sentir más libre de lo que me había sentido en años. ¿Eso significa que ya no quieres ser mi mamá? La pregunta me dolió porque podía escuchar a la niña pequeña detrás de la mujer adulta, pero también me fortaleció porque me recordó que Esperanza sabía exactamente lo que había perdido. Siempre voy a ser tu madre, mija, pero ya no voy a ser la madre que espera migajas de tu atención. Ya no voy a ser la madre que acepta cualquier trato con tal de estar presente en tu vida. Si quieres una relación conmigo, va a tener que ser una relación de respeto mutuo. ¿Y cómo sería eso? Era la primera vez que Esperanza preguntaba específicamente qué quería yo de nuestra relación, en lugar de simplemente asumir que yo me adaptaría a lo que ella ofreciera. No lo sé todavía, respondí honestamente, pero sé que no puede ser como antes. Después de colgar esa noche, me quedé sentada en mi balcón viendo las luces de Tlaquepaque, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Había sido la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Por primera vez, había establecido límites claros con mi hija. Había expresado mis sentimientos sin tratar de proteger los suyos. Había puesto mi dignidad por encima de mi deseo de mantener la paz. Los días siguientes pasaron sin noticias de Esperanza, y por primera vez, su silencio no me causó ansiedad. Estaba demasiado ocupada descubriendo mi nueva vida para preocuparme por interpretar su falta de comunicación.
El viernes participé en la excursión semanal a Guadalajara Centro, donde visitamos el Palacio de Gobierno y comimos en un restaurante tradicional en la Plaza de Armas. El sábado fui a la clase de yoga por primera vez en mi vida y descubrí que mi cuerpo era más flexible de lo que pensaba. El domingo, después de la misa en la capilla de Villas del Atardecer, estaba regresando a mi departamento cuando la recepcionista Patricia me detuvo. «Señora Hernández, tiene visitas», me dijo con una sonrisa. «Una pareja joven que dice ser su familia». Mi corazón se aceleró un poco, pero no con la ansiedad de antes. Era más bien curiosidad por ver qué querían Esperanza y Rafael. Los encontré en la sala de visitas, sentados juntos en uno de los sillones elegantes. Esperanza se veía nerviosa, casi frágil, muy diferente de la mujer segura y exitosa que había sido en nuestros últimos encuentros. Rafael parecía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. «Ma», dijo Esperanza levantándose cuando me vio. «Gracias por recibirnos». Era extraño que me agradeciera por recibirlos, como si finalmente entendiera que ya no podía simplemente aparecer en mi vida sin ser invitada. «Siéntense», les dije, tomando la silla frente a ellos. «¿Cómo están?» «Estamos bien», respondió Esperanza, aunque su voz sugería lo contrario. «Queríamos venir a conocer dónde está viviendo, a asegurarnos de que está cómoda». Miré alrededor de la sala de visitas, con sus muebles elegantes, sus plantas bien cuidadas, sus ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Después los miré a ellos, esta pareja joven que había venido a asegurarse de que yo estaba cómoda, como si tuvieran algún derecho a aprobar mis decisiones de vida. «Como pueden ver, estoy muy cómoda», dije con una sonrisa genuina. «Este lugar es perfecto para mí». «Sí, se ve muy bonito», admitió Rafael, hablando por primera vez. «Aunque debe ser costoso». Ahí estaba, la preocupación real. No mi felicidad o mi comodidad, sino cuánto estaba gastando de su herencia. «Afortunadamente, puedo pagarlo sin problemas», respondí con tranquilidad. «Resulta que trabajé y ahorré más de lo que ustedes sabían». Vi cómo Esperanza y Rafael intercambiaron una mirada rápida. Era obvio que habían hablado sobre mi situación financiera antes de venir. «Ma, no queremos que se quede sin dinero por vivir en un lugar así», dijo Esperanza con voz preocupada. «¿Por qué se quedaría sin dinero?», pregunté con curiosidad genuina. «Bueno, usted siempre nos decía que tenía que cuidar cada peso, que el dinero no alcanzaba para mucho». Era cierto. Durante años les había dicho eso. Pero lo que nunca les expliqué era que no alcanzaba para mucho, porque yo constantemente priorizaba sus necesidades sobre las mías, porque guardaba dinero para sus emergencias en lugar de gastarlo en mi propia comodidad. «Es verdad que cuidaba cada peso», confirmé, «pero era porque estaba ahorrando para ustedes, para poder ayudarlos cuando necesitaran. Ahora que está claro que no necesitan mi ayuda, puedo usar mi dinero para mi propia felicidad». «¿Qué quiere decir con que no necesitamos su ayuda?», preguntó Rafael con voz tensa. «Quiero decir que son adultos exitosos, independientes, capaces de tomar sus propias decisiones sin consultarme, incluidas decisiones tan importantes como casarse. Si son lo suficientemente independientes para eso, entonces no necesitan que yo guarde mi dinero para sus emergencias». El silencio que siguió fue incómodo. Podía ver cómo procesaban la lógica de mis palabras, cómo se daban cuenta de que no podían tener ambas cosas, independencia total de mí cuando les convenía y acceso a mis recursos cuando los necesitaran. «Ma», dijo Esperanza finalmente, con voz más pequeña, «¿está muy enojada conmigo?». Era la pregunta de una niña, no de una adulta, y por primera vez desde la boda sentí un poco de compasión por ella. Pero era una compasión diferente, no la compasión ciega que me había llevado a excusar su comportamiento durante años. «No estoy enojada, mija», le dije con honestidad. «Estoy desilusionada, estoy triste, pero sobre todo estoy en paz». ¿En paz? En paz con haber entendido finalmente quién soy más allá de ser tu madre. En paz con haber descubierto que puedo ser feliz sin depender de tu aprobación o tu atención. Esperanza se quedó callada por un momento, y pude ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Eso significa que ya no me ama? Era la pregunta que había estado esperando, y tenía la respuesta lista. «Te amo más de lo que puedes imaginar, Esperanza».
Pero he aprendido que amar a alguien no significa permitir que te falten al respeto. He aprendido que el amor verdadero incluye límites, incluye dignidad, incluye respeto mutuo. ¿Sí, qué podemos hacer para arreglar esto?, preguntó Rafael, hablando por primera vez como si realmente le importara la respuesta. Los miré a ambos, esta pareja joven que había venido a arreglar la situación, probablemente esperando que con una visita y unas disculpas todo volvería a la normalidad. No hay nada que arreglar, dije con calma. No estoy rota, no estoy enferma, no estoy actuando por despecho. Simplemente estoy viviendo la vida que merezco vivir. Pero ¿podemos seguir siendo familia?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Siempre vamos a ser familia, le aseguré, pero va a ser un tipo de familia diferente, una donde nos respetamos mutuamente, donde nos incluimos en las cosas importantes, donde nos tratamos como adultos iguales. ¿Cómo sabemos qué espera de nosotros?, preguntó Rafael. Era una pregunta práctica, y aprecié su honestidad. Esperanza sabe cómo tratarme con respeto, respondí mirando directamente a mi hija. Lo hizo durante muchos años cuando era más joven. Simplemente tiene que recordar cómo se hace. Esperanza asintió lentamente, como si finalmente entendiera que no había una solución rápida, que tendría que hacer un trabajo real para reconstruir nuestra relación. ¿Podemos llamarla de vez en cuando?, preguntó con voz pequeña. Por supuesto, dije, pero ya no voy a estar disponible cada vez que llamen. Tengo mi propia vida ahora, mis propias actividades, mis propios compromisos. Era extraño decir esas palabras. Durante 67 años, nunca había tenido compromisos que no pudiera cancelar por Esperanza. Ahora tenía clases de bordado, excursiones, cenas con amigas, una vida social que era importante para mí. Cuando se fueron esa tarde, después de promesas vagas de mantener mejor comunicación y hacer las cosas diferentes, me quedé sentada en la sala de visitas por un rato más, procesando lo que había pasado. No había habido reconciliación dramática, no había habido lágrimas de arrepentimiento, no había habido promesas de cambios inmediatos, pero había habido algo más valioso: reconocimiento. Por primera vez, Esperanza había reconocido que me había tratado mal, que había tomado decisiones que me lastimaron, que tendría que hacer un esfuerzo real si quería una relación conmigo. Esa noche, durante la cena comunitaria en el comedor de Villas del Atardecer, mis nuevas amigas me preguntaron sobre mis visitas. ¿Todo bien con la familia?, me preguntó doña Mercedes con genuina preocupación. Todo está exactamente como debe estar, respondí con una sonrisa. Por primera vez en años, todo está exactamente como debe estar. Y era verdad. No sabía si Esperanza y yo algún día tendríamos una relación cercana otra vez. No sabía si ella realmente cambiaría o si simplemente aprendería a manejarme mejor. Pero sabía que yo había cambiado para siempre y que sin importar lo que pasara con nuestra relación, yo estaría bien. La María Guadalupe, que había esperado durante años a que su hija la incluyera en su vida, había muerto para siempre. En su lugar había nacido una mujer que sabía su valor, que tenía sus propios sueños, que era capaz de ser feliz con o sin la aprobación de otros. Y esa transformación, dolorosa como había sido, valía más que cualquier reconciliación que requiriera que yo regresara a ser la mujer pequeña y sumisa que había sido antes. Por primera vez en mi vida, yo era libre, y esa libertad se sentía como el regalo más hermoso que me había dado a mí misma. Mientras me preparaba para dormir esa noche en mi departamento propio, en mi cama propia, rodeada de mis decisiones propias, supe que sin importar lo que el futuro trajera, nunca más sería la mujer que esperaba a ser incluida en la vida de otros. Ahora era la mujer que creaba su propia vida, y esa mujer estaba lista para cualquier cosa que viniera después. Hoy, 6 meses después, despierto todas las mañanas en mi departamento pequeño, pero acogedor. Miro por la ventana y veo un mundo diferente. No es un mundo sin dolor, pero es un mundo donde yo elijo quién forma parte de mi historia. Cultivo mis plantas en la terraza, leo los libros que siempre quise leer, frecuento la capilla nueva donde nadie me conoce como la mamá de Esperanza.
Soy simplemente María Guadalupe Hernández, una mujer de 67 años que está aprendiendo a vivir para sí misma después de décadas viviendo exclusivamente para otros. A veces recibo llamadas de números desconocidos que sé que son de Esperanza, tratando de hablarme a través de teléfonos de otras personas. Escucho su voz en la contestadora, siempre llorando, siempre pidiendo perdón, siempre prometiendo que va a cambiar. Pero algunas exclusiones causan dolores demasiado profundos para ser curadas apenas con palabras. Algunos rechazos son demasiado definitivos para ser perdonados con simple arrepentimiento. Esperanza tuvo la oportunidad de incluirme en el momento más importante de su vida y eligió dejarme fuera. Ahora yo elijo dejarla fuera de mi nueva vida. Durante estos meses he aprendido que la soledad que temía no existe cuando vives en paz contigo misma. Mis días están llenos de actividades que me nutren el alma. Las clases de bordado con doña Carmen, los bailes de los jueves con don Alejandro, las excursiones de los fines de semana, donde descubro lugares de Jalisco que nunca había visitado. En las cenas comunitarias, mis amigas me escuchan con atención cuando cuento historias de mi juventud, cuando comparto recetas que aprendí de mi madre, cuando opino sobre las telenovelas que vemos juntas en las tardes. Ayer, en el supermercado, la señora Esperanza Gómez me reconoció y me dijo que Esperanza estaba ofreciendo recompensa para quien supiera de mi paradero. Sonreí educadamente y respondí que a veces las personas se encuentran cuando están listas para encontrarse. No siento rabia, no siento venganza, no siento odio. Siento apenas la paz de quien tomó la decisión correcta en el momento correcto. Esperanza aprendió de la forma más dolorosa posible que las madres también tienen sentimientos, que el amor tiene límites y que algunas puertas, cuando se cierran, nunca más se abren. La semana pasada recibí una carta muy formal, entregada por un abogado. Era de Esperanza, escrita a máquina, sin lágrimas que mancharan la tinta, sin la letra temblorosa de la emoción. En esa carta, mi hija me explicaba con una frialdad que me sorprendió sus razones para excluirme de la boda. Decía que había sido una decisión práctica, que los García habían insistido en una ceremonia pequeña, que no habían querido lastimar mis sentimientos, pero que tampoco habían querido crear conflictos con su nueva familia política. Leí esa carta 3 veces antes de entender completamente lo que estaba leyendo. Esperanza había reducido el momento más doloroso de mi vida a una decisión práctica. Había convertido mi exclusión en una cuestión de diplomacia familiar. No había reconocimiento del daño que me había causado. No había comprensión del sacrificio que había representado para mí criarla sola. No había gratitud por los años de amor incondicional que le había dado. Esa carta me confirmó algo que ya sabía en mi corazón. La esperanza que yo había criado, la niña que me prometía que siempre sería la persona más importante en su vida, había desaparecido para siempre. En su lugar, había una mujer que veía nuestra relación como una obligación social que podía manejarse con eficiencia, no como un vínculo sagrado que merecía cuidado y respeto. Guardé la carta en una caja de madera junto con algunas fotografías antiguas que resistieron al tiempo. No por rencor, sino porque ciertas palabras necesitan apenas ser leídas, no respondidas. El amor de madre no termina, solo cambia de forma. Mi amor por Esperanza se transformó en algo diferente, en respeto hacia mi propia dignidad, en cuidado hacia mi propia felicidad, en protección hacia mi propia paz. Esta mañana, mientras regaba las plantas de mi terraza y veía el amanecer sobre Tlaquepaque, pensé en todas las mujeres que, como yo, han pasado la vida esperando ser valoradas por otros. Pensé en las madres que sacrifican sus sueños por hijos que después las ven como cargas incómodas. Pensé en las abuelas que cuidan nietos de hijos que después les dicen que están interfiriendo demasiado. Pensé en todas nosotras, que aprendimos que nuestro valor dependía de qué tanto podíamos dar a otros, nunca de qué tanto merecíamos recibir. A todas esas mujeres les diría lo que ahora sé. Nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para decidir que mereces respeto, que mereces consideración, que mereces ser tratada como la persona valiosa que siempre has sido. La libertad que siento ahora no nació de castigar a Esperanza, sino de liberarme a mí misma. No nació de la venganza, sino del autorrespeto.
No nació del odio, sino del amor propio que había estado dormido durante demasiados años. Anoche, después de la cena comunitaria, doña Mercedes me preguntó si alguna vez me arrepiento de haber tomado esta decisión. ¿No extraña a su hija?, me preguntó con la dulzura de alguien que genuinamente se preocupa por mi bienestar. Extraño a la hija que creí que tenía, le respondí con honestidad, pero no extraño la relación que realmente teníamos, porque esa relación me estaba matando lentamente. Es la verdad más pura que he dicho en mi vida. Durante años viví una fantasía donde creía que Esperanza me amaba de la misma forma que yo la amaba a ella. La realidad es que para Esperanza yo era una conveniencia cuando me necesitaba y una molestia cuando no me necesitaba. Aceptar esa realidad fue doloroso, pero también fue liberador. Hoy escribo estas palabras desde mi terraza, con el sonido de la fuente del jardín comunitario de fondo, con el aroma de las bugambilias que planté la semana pasada, con la certeza de que elegí el camino correcto. No sé qué me depara el futuro, pero sé que será un futuro donde mi felicidad no dependerá de las decisiones de otros. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Y en ese silencio, María Guadalupe Hernández encontró finalmente su voz, su fuerza y su paz. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.